Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. La idea de este programa es traerle a su casa o a los televidentes que nos están viendo por las redes sociales o en el sur de Chile. Le aprovechamos de mandar un saludo desde Curicó hasta Coyhaique, que son nuestros fieles televidentes que nos ven cada semana y cada programa que recibimos Twitter, recibimos por Instagram comentarios y recibimos por Facebook. Así que un gran saludo a la gente del sur y también a la gente de la región metropolitana que nos ve. Entonces la idea es traerle a usted personas que usted merece escuchar, que a mí me parece que vale la pena darse un minuto y escuchar acerca de lo que vamos a conversar. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, a Tienda Tere Giner, que nos viste, me viste. Así que muchas gracias, Tere, preciosa tu tienda, pasé esta semana, maravillosas las cosas que tenías ahí. Así que muy bienvenida también al programa, Tere. Y a Viñas Tinajas del Maule también, que siempre nos da un regalo para nuestro invitado. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Manuel Donoso. Manuel, ¿cómo estás? Hola, Francisca. Muchas gracias por la invitación. Feliz, muchas gracias a ti por venir. Manuel viene desde el otro lado, Santiago, viene especialmente a conversar con nosotros. Manuel es ginecólogo obstetra, en este momento jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de los Andes. ¿Sí? Un gusto tenerte acá. Y queremos conversar de Manuel, además de él como persona, que a mí me parece que es un orgullo y que vale la pena, un poco también de la contingencia actual que estamos viviendo los ginecólogos con el tema del aborto, de la ley de aborto que se acaba de promulgar hace poco en este país. Entonces la primera pregunta, para que nos pongamos en onda con el tema y la gente que está viendo el programa, ¿qué dirías tú, Manuel, que es un aborto? Así como definiéndolo como tal. Bueno, yo creo que se ha hablado harto del aborto, así que probablemente muchos de los televidentes ya saben, pero siempre es bueno redefinirlo. El aborto es cualquier interrupción del embarazo que ocurre en un embarazo de menos de 20 semanas. Y hay abortos espontáneos. La probabilidad que uno tiene de abortar, nosotros las pérdidas que habitualmente uno así las cataloga coloquialmente, ¿no? Son abortos espontáneos. Y por otro lado hay abortos provocados, abortos en los cuales es el médico o algún otro profesional de la salud que interviene para interrumpir el embarazo, y cuando tienen menos de 20 semanas, entonces eso se habla de un aborto provocado. En la ley actual existen 3 causales. Sí. Tú me comentabas fuera de cámara que te parece que estas causales van a terminar llegando al aborto libre. ¿Por qué? Hay una experiencia bien decidora, que es la experiencia de España. En esa experiencia lo que hay es que se aprobó una ley por causales muy similares a la chilena hace 35 años atrás. Y si tú revisas las estadísticas españolas, de hecho hay un médico chileno, que es el Arcoj, que publicó un artículo de ese tema, él mostró cómo iban ascendiendo el número de abortos provocados a lo largo de los años. Y ese número... Desde que se instaura la ley. Desde que se instaura la ley en adelante. Y ese número llega a un plató, o sea, se estabiliza después de alrededor de 30, 35 años. Y en España lo que ocurrió es que el año 2009 se cambió esta ley de una ley de causales a una ley por plazos. ¿Qué significa ley por plazo? Usted puede abortar, generalmente los plazos son hasta las 12 semanas de embarazo. Y no importa si su niño tiene alguna malformación o no, puede hacerlo, el que lo solicite lo puede hacer. En España se cambió la ley y se pasó de tener las causales a plazo y no aumentó en ni un punto el número de abortos que se siguieron practicando. ¿Ya? O sea, dentro de los números totales de estas 3 causales, en el fondo lo que tú quieres decir es que se pasa por abajo el aborto libre, en el fondo. Claro. Finalmente, tú vas adheriéndose a alguno... Va acomodando la ley. En España lo que ocurrió fue que en muchos de los abortos se aducía alguna causa psicológica, que había una depresión importante, algún problema psicológico de la madre, que eso era lo que, y por eso se solicitaba el aborto. Entonces era muy fácil solicitarlo, fácil entonces practicarlo con una causal que pudiera justificarlo, pero que en realidad en la práctica sabíamos de que era solo para acceder a un aborto libre. Acceder a un aborto libre. ¿Qué crees tú, Manuel, mirando tu experiencia como ginecólogo, que ya llevas varios años, no vamos a decir cuántos para que no creamos que estamos tan viejos, no, pero 20 años llevarás de ginecólogo, ¿no? Más. 20 años, sí.
Tú estudiaste en la Chile. Yo estoy en la Universidad de Chile, sí. ¿Y la Y me especialidad? recibí justo el 2000, o sea, perdón, el año 97, así que llevo 21 años, cumple este año. ¿Y la Sí. especialidad de ginecología de la Chile también? Sí, lo hice en También. el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en el J. Aguirre. Ya. Sí. Bueno, en todos estos años que en el fondo tienes que haber visto muchas mujeres que podrían adherir a estas causales. Antiguamente no estaba la ley instalada en Chile, pero ¿cómo se manejaban esas pacientes antes de que existiera la ley? Me gustaría que lo comentáramos, porque de repente las personas creen que porque hay ley, ahora se pueden manejar y que antiguamente no se manejaban o que quedaban abandonadas como a su suerte, un poco. Sí, mira, en primer lugar, hay 3 causales que es bueno mencionarlas. La primera es riesgo de la madre, ese es el primero, riesgo vital, pero se discutió mucho en el debate que hubo en el Congreso si poner riesgo inminente, riesgo potencial o no poner nada. Y si decidió no poner nada, entonces queda como riesgo vital. ¿Por qué no se puso nada? Porque ahí entonces uno puede aducir un riesgo inminente, yo me voy a morir ahora, Claro. o un riesgo potencial. Yo por la patología que tengo, después lo podemos entrar a explicar, es posible, tengo las posibilidades de llegar a morirme si es que mi enfermedad se agrava con el embarazo, por ejemplo. Claro. Ese es el riesgo vital. Ahora, hay que saber de que el riesgo vital, o sea, en Chile es uno de los lugares más seguros del mundo para embarazarse. O sea, Por la así como mortalidad materna que tenemos, que claro, es tan baja. si uno promueve el lugar más maravilloso para ir a pasear, para ir a tomarse un buen vino, bueno, usted venga a tener su hijo acá porque usted va a estar segura acá en Chile. Y es un eslogan que perfectamente lo podríamos utilizar. Nosotros teníamos tasas más bajas de mortalidad materna, o sea, de mujeres que se mueren durante el embarazo, A causa del embarazo. más digamos, bajas que Estados Unidos, que tiene ley de aborto. Entonces, aquí en Chile, antes de instaurar la ley, no habían un número importante de mujeres que se murieran debido al embarazo, ¿ya? O sea, ¿venimos a solucionar algo en esta ley? Nada. Para la primera causal, Para la primera causal, de no ninguna hay manera. nada que solucionar. ¿ya? De hecho, sería interesante recalcarle a las personas, a los televidentes que nos están viendo, que la lex práctica, o sea, la lex artis médica, la práctica médica misma, siempre ha dicho, con ley, sin ley, que en el fondo cuando hay un riesgo vital de la madre, se interrumpen los embarazos, independiente incluso de si ese feto está vivo o no. Entonces, eso es importante de entenderlo, cuando es un riesgo inminente vital, se está muriendo la madre, no existe esta disyuntiva de tipo teleserie, que es que siempre se pone en un papel tipo madre o hijo, porque finalmente si hay una enfermedad que su tratamiento, como podría ser la preeclampsia, por ejemplo, una crisis hipertensiva que a la gente le sube mucho la presión, su tratamiento consiste en sacar la placenta para afuera, y eso se hace sacando al niño y a la placenta, no queda otra que hacer eso. Y no, Sí, el otro ejemplo típico es el del embarazo tubárico, el embarazo Exactamente. en la trompa cuando hay un embrión con latidos positivos. ¿ah? Uno lo que tiene que hacer es ir a sacar esa trompa donde está ese niño. que como efecto secundario indirecto... Ese niño se va a morir. Sí. Claro, porque yo lo estoy sacando. Ahora, si yo pudiera pasarle ese niño a un neonatólogo y pedirle, por favor, cuídalo hasta que tenga la posibilidad de ir, yo lo haría. Exacto. Pero sabemos de que no existe esa posibilidad. ¿ya? O sea, lo que es interesante es que la intención del acto Así es. dice mucho, porque nadie quiere matar al niño, esa es la diferencia, se le quiere dar un tratamiento que es lo único que hay disponible en ese momento, que es lo mejor que hay disponible, y como efecto secundario no buscado, ese niño muere. Así es. En una preeclampsia, si el niño, no sé, que generalmente son niños mucho más grandes que lo que sería un embarazo tubario, digamos, de 5 meses, por ejemplo, ese niño sale de la madre, se saca, se interrumpe, y ese niño muere en neonatología, eso nunca ha sido un aborto, porque en realidad eso es una consecuencia del tratamiento que significó interrumpir el embarazo. La preeclampsia es un buen ejemplo también porque a mí me tocó vivir, por ejemplo, una paciente que tuvo una preeclampsia muy precoz a las 18 semanas. ¿ya? Uno sabe que la hipertensión del embarazo, la preeclampsia, generalmente se produce en el tercer trimestre, o sea, hacia el final, y uno va a sacar un niño prematuro o con muchas posibilidades de sobrevivir. Pero me tocó vivir una paciente que tenía una preeclampsia gravísima a las 18 semanas. Lo que tuvimos que hacer fue sacar a ese niño, le hicimos una cesárea.
Ese niño se lo pasaba al neonatólogo, lo cobijó, lo arropó y ese niño se murió. No lo conectaron a la ventilación mecánica, no hicieron ninguna medida extraordinaria porque no se podía, porque sabíamos que cualquier medida a esas semanas de edad gestacional son totalmente inútiles. Claro, normalmente una guagua bajo 23 semanas no tiene viabilidad, que le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso refleja muy bien el problema del riesgo vital. Ahora, y eso no es un aborto. En ningún momento ha sido un aborto, porque no está la intención de matar. Pero está tipificado como un aborto, efectivamente. O sea, si nosotros tenemos que tipificarlo, hay que tipificarlo como aborto. Sí, porque nació antes de las 20 semanas, así es, pero no es un aborto provocado. Pero tu intención, obviamente, que no es matar al niño, como tú bien dices. Aquí es importante poner el énfasis en la intención. Había otra posibilidad, había otro tratamiento para esa condición. En el caso de una preeclampsia, hoy día no tenemos posibilidad de tratamiento. Bueno, y ese caso se podía hacer en Chile sin una ley de aborto. De hecho, ese caso lo viví yo hace 22 años atrás. Exactamente. Entonces, ahora, el otro grupo de gente, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿qué pasa con la gente que tiene un riesgo potencial? ¿Quiénes tienen un riesgo potencial? Por ejemplo, una paciente que tiene una enfermedad cardíaca, una cardiopatía, o una enfermedad renal, una insuficiencia renal. ¿Ya? Nos contaba hace poco el doctor Jorge Becker en Talca que él tiene varias pacientes hoy día embarazadas con insuficiencia renal, que están en diálisis. ¿Ah? Esas pacientes, las cardiópatas, las nefrópatas, las pacientes con enfermedades reumatológicas, ¿se pueden complicar? Sí, se pueden complicar, pero generalmente se complican y se empieza a agravar su condición entre la semana 28 y la 32, porque hay una serie de cambios circulatorios que hacen que su condición se agrave. ¿Qué es lo que hace entonces uno cuando uno ve que la condición se va agravando? Interrumpe el embarazo. Pero interrumpir el embarazo de un niño a las 30 semanas significa sacar un niño prematuro, pero tiene posibilidades de vivir. ¿Ah? Exacto. Y tiene posibilidades que no son menores, estamos hablando de un 25%, un 30% de sobrevivir sin ninguna secuela. Entonces, tomando ese mismo ejemplo, Manuel, que es súper buen ejemplo para recalcar que la ley de aborto, o sea, si yo quisiera hacer un aborto provocado, aferrándome a esa primera causal, esa mujer con ese problema renal, por ejemplo, que está en diálisis, tendría derecho a matar a ese niño, abortarlo a las 8 semanas, a las 16 semanas. Claro. Hoy día se está haciendo. En los hospitales se les dice, señora, usted tiene una insuficiencia renal, está en diálisis, usted tiene un riesgo potencial hasta de morir. Bueno, si te dicen me voy a morir, ¿dónde firmo? Yo no me quiero morir. Entonces, esas pacientes que no tienen clara la película, que ellas pueden continuar con el embarazo y que se van a interrumpir el embarazo cuando su condición empieza a agravarse, esas pacientes obviamente que firman inmediatamente, porque no tienen todos los elementos de juicio como para tomar la decisión y depende mucho de quién se los plantee. Sí. Hoy día esas pacientes en Chile están comenzando a abortar a sus niños. Ellas no lo están haciendo, lo están haciendo los profesionales que... La están induciendo de alguna manera, porque mi punto de vista es ese, porque depende mucho de lo que yo le digo al paciente. Si yo al paciente le digo tal cual tú dices, usted tiene diálisis, tiene un problema del riñón y si usted... Ahora que está embarazada, esto se le va a agravar y se puede morir. O una mujer cardiópata también lo mismo, que tiene, no sé, un problema en una válvula del corazón. Si mi discurso es ese, por supuesto, como tú bien dices, la paciente se va a asustar y va a decir, bueno, ¿qué hago? Tiene que abortar. Aborto. Porque tiene mucho susto, mucho miedo. Distinto si se plantea... Vamos viendo y cuando se agrave la situación o cuando aparezca el riesgo real, porque estos son riesgos potenciales, como tú bien decías, o sea, puede pasar esto o puede pasar esto. Cuando aparezca el riesgo, entonces tomamos la conducta. Y eso ya no es un aborto porque se le da la opción, va a depender de la edad gestacional que aparezca el riesgo, pero se le da la opción a que ese niño al menos viva o que sobreviva y que se vaya a una buena neonatología. Sí. Sí. Ahora, nosotros estamos trabajando en la Universidad de los Andes en poder establecer hasta cuándo es posible esperar, porque efectivamente estas mujeres tienen más riesgo. Efectivamente, estas mujeres son un grupo de riesgo que genera muertes maternas hoy día en Chile. Estamos hablando que se mueren 10 o 15 mujeres al año con una condición médica que se agravó durante el embarazo. Claro. Primera causa de muerte materna en Chile, de hecho, las enfermedades pregestacionales, las que vienen de antes. Sí. Entonces estamos trabajando en cuándo es el mejor minuto para interrumpirla, para que su condición no se agrave de tal manera que termine en una muerte materna. Pero tenemos posibilidad, hemos hecho bien la pega, hemos hecho una buena medicina en Chile sin una ley de aborto. ¿Qué crees tú, Manuel, que
qué piensan las pacientes en general, qué te toca a ti si tú conversas con alguien. Porque yo tengo la sensación de que nadie quiere abortar, que al revés. Es como que quedaría muy dependiente de quién le informa a la paciente o quién le da la información real de los riesgos como para la opción que toma la paciente. ¿Tú tienes esa misma sensación? Sí, que las mujeres en general no quieren abortar. Efectivamente, a ver, siempre en situaciones complicadas a uno le toca decir, mira, aquí hay dos posibles soluciones. ¿Ah? Está la opción A y la opción B. Y las pacientes siempre le preguntan a uno al final, ¿y usted, doctor, qué haría? ¿Ah? ¿Por qué? Porque descansan en uno, tienen confianza en uno, saben de que uno quiere lo mejor para ella. Entonces, efectivamente, en estos casos va a depender de la opinión del doctor. Y si el doctor realmente quiere jugársela por acompañar a esa paciente en un embarazo de mayor riesgo o en realidad quiere cubrirse la espalda, no quiere tener ningún inconveniente, bueno, lo que va a hacer es decirle, sabe que mejor aborte. Pero las pacientes confían en los médicos que las están viendo. Y si nosotros no les damos confianza en que su embarazo, o sea, que a ellas, a sus hijos los vamos a cuidar, entonces van a terminar abortando. Sí, es cierto. Y de las otras dos causales, la segunda causal que tiene que ver con malformaciones incompatibles con la vida, pero que no tengo tan claro si solamente son las incompatibles con la vida, porque ahí en otros países como España, que tú ponías el ejemplo, se vio que muchos casos en el fondo pasaban por incompatibles, entre comillas, con la vida, cuando en realidad no eran necesariamente incompatibles con la vida y que pasaban por esa causal. En Chile tengo entendido que está definido ciertas patologías, que ya están, pero que queda una cierta ambigüedad también en algunas otras patologías. No sé cómo lo has vivido tú o qué piensas tú de la segunda causal. Se discutió mucho si se ponían patologías o no y se incluían ahí en la ley. Y la verdad que, a ver, siempre van a haber condiciones que van a generar potencial riesgo vital, que en algunas condiciones, por ejemplo, un niño que tiene una anencefalia, uno sabe que ese niño va a morir después de nacer. Quizás muera in útero, va a morir después de nacer. Pero no sabemos cuándo. Y hay que tener cuidado, porque la gente piensa de que mi niño va a nacer y va a morir inmediatamente. Y no es así. O sea, yo conozco casos de niños con anencefalia que han vivido más de 2 meses. ¿Ah? Hay casos reportados de otras patologías que son, comillas, incompatibles con la vía extrauterina y que viven también mucho tiempo. Entonces, por eso se cambió de incompatibles con la vía extrauterina a enfermedades letales, se llama, ¿ah? Que van a generar la muerte precozmente, pero es importante decirle a la gente, no sabemos cuándo. ¿Ah? Ahora, yo creo que lo más importante acá es reconocer que aquí hay un drama. O sea, es distinto que a uno le digan, usted tiene un feto con una malformación incompatible con la vía extrauterina o que con una enfermedad letal, a que le digan, usted lo que tiene, su hijo está enfermo. Y así como cuando uno le dicen, yo tuve el caso de un hijo nuestro, digamos, con una enfermedad, con un cáncer cerebral a los 9 años, y tenía un 95% de probabilidades de morirse al año después de hecho el diagnóstico, pasando por cirugía, radioterapia, quimioterapia. O sea, 95 de 100 niños como nuestro hijo se mueren al año después de tenido el diagnóstico. Era una enfermedad letal. ¿Ya? Bueno, y nuestro hijo, gracias a Dios, tiene hoy día 19 años y está vivo. O sea, él fue del 5% que gracias a Dios no se murió. No se muere, ¿Ah? sí. Pero ¿qué teníamos que hacer nosotros ahí? Y es lo que yo siempre he dicho. Bueno, si a mí me están dando un pronóstico tan malo, mi hijo enfermo, independiente de la edad, con esta ley que instalaron hoy día, donde uno puede decidir si dan muerte a su hijo prematuramente, bueno, ¿por qué no le damos entonces esa opción a los padres de niños que tengan con leucemia cáncer o con terminal? Cáncer, claro. ¿Por qué dejarlo, por qué esperar la muerte natural? Y claramente no optamos por la muerte natural. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos nosotros, tanto el enfermo como los familiares, de prepararnos para la muerte de esa persona. Nosotros hoy día estamos perdiendo
creo yo, una tremenda oportunidad de preparar muy bien a los padres, a los hijos de esos niños con alguna enfermedad, de prepararlos para la muerte de su hijo, de que esa muerte sea una muerte tranquila. Va a ser difícil el camino, es difícil, y yo no estoy diciendo que estas sean situaciones complicadas. Claramente, la gente que opta por abortar a un niño con una malformación no es gente mala. Si lo que quiere es decir, bueno, ¿para qué voy a seguir sufriendo 4 o 5 meses más? Si o hacer sufrir al niño, porque muchas veces piensan que el niño va a sufrir. Claro, si podemos terminar con este sufrimiento hoy día. Bueno, a esos papás hay que decirles, ustedes lo que pueden hacer es acompañar a su hijo, quererlo, acurrucarlo ahí adentro del útero, ponerle nombre, identificarlo, hacer participar a los hermanos, a los familiares, preparándose para cuando ese hijo muera, ese niño que va a tener un nombre y apellido, que lo van a haber identificado. La muerte de ese niño va a ser mucho más tranquila. Se cierra un ciclo también, se cierra un duelo. Hay que vivir el duelo. Sí, es distinto enterrar un hijo, que por supuesto que es doloroso, sí, horroroso enterrar un hijo. Hay una doctora venezolana que está hoy día en Talca, que habló en el Congreso de Obstetricia y Ginecología el año pasado, y que dio un testimonio fantástico. Sí, dijo, a nosotros en Venezuela no se nos permitía ser objetores de conciencia, o sea, todos teníamos que practicar aborto. Y yo hice aborto, decía ella, por obligación. No vi ninguna mujer en Venezuela salir fortalecida de esa situación. Todas son mujeres que salieron, lo contaba ella, salieron muy dolidas después de esa situación, porque son situaciones difíciles. Sí, por supuesto. Ella acá en Chile ha tenido la posibilidad en Talca de acompañar familias con niños con malformaciones, y ha dicho, aquí hay dolor, hay pena, hay tristeza, hay angustia, pero finalmente son familias que terminan, como tú dices, cerrando el ciclo, sí, y terminan tranquilamente enterrando a su hijo sin una angustia que puede durar toda la vida. Sí. Yo me acuerdo que en Israel me tocó presenciar en pabellones que se hacían abortos. Yo tengo la misma visión que tiene esta doctora venezolana, que yo la escuché, la encontré bien impactante el testimonio, donde ninguna mujer que yo vi llegar a hacerse un aborto, ni salir, llegó ni feliz ni se fue feliz. Y me impactó mucho una mujer que me pasó una greda y me dijo, doctora, ¿usted va a estar aquí? Sí, yo tenía que estar metida en ese pabellón. Yo no hacía el aborto, pero tenía que estar mirando, cosa que tampoco era tan grato. Y la verdad que me generó bastante movimiento interno esto. Entonces me dice, ¿usted puede, por favor, cuando salga mi guagua, ponerle las patitas en la greda? Y no se me olvidó nunca, porque en el fondo, ¿qué le pasa a esa mujer? Esa mujer no quiere abortar, claramente. Esa mujer, yo le pregunté y le dije, ¿pero por qué usted quiere esto o por qué está optando por el aborto? Y su respuesta fue, es que no tengo opción, no tengo opción. El médico me dijo que esta era mi opción. Entonces yo tengo la sensación que, vuelvo a la misma idea que ya la he repetido, pero que es tan importante lo que le dice el médico a la paciente. Cuando la paciente está angustiada y el médico le dice póngase de cabeza, se va a poner de cabeza. Entonces, si el médico le dice, mire, su opción para vivir usted o para que su hijo sufra menos, qué sé yo, no sé, el argumento que le dé es abortarlo. Probablemente esa mujer termina optando por eso, sin querer necesariamente ella pasar por eso. Y para eso rescato lo que tú decías del acompañamiento, de esta oportunidad que tenemos de acompañar a esas mujeres. Yo tuve una paciente con una trisomía 18, que era un diagnóstico letal, que se iba a morir, y yo me sentía muy tranquila porque había preparado a estos papás que el hijo iba a nacer y se iba a morir. Y fue muy llamativo cuando en la consulta después del parto, porque el niño nació, se murió, llegaron a la consulta y me dijeron, doctora, usted nos mintió. Entonces, ¿pero por qué yo les mentí? Porque usted nos dijo que nuestro hijo iba a nacer y se iba a morir. Y yo pensé en ese minuto que la mujer estaba psicótica, no sé, que había tenido tanto dolor con la muerte del hijo que en realidad no se acordaba ni que lo había enterrado. Me dice, no, porque nuestro hijo nació, pero vivió 8 horas. Y en esas 8 horas, si nosotros hubiéramos sabido, hubiéramos llamado al pastor X, nos hubiéramos sacado una foto familiar. Entonces yo con este
con esa frase de estos padres, hizo un clic en la cabeza que fue, claro, para mí, quizás 8 horas nació y se murió, pero la vida y el tiempo es tan relativo. 8 horas en una conferencia entretenida pueden pasar volando, 2 minutos en una clase fome se hace eterno. Entonces, hay gente que vive quizás 8 horas, pero en esas 8 horas hizo infinitamente más de lo que pudo haber hecho, no sé, alguien que vivió 10 años. Me acordaba de este testimonio. Yo no sé si te ha tocado acompañar, Manuel, mujeres con diagnósticos letales, en el fondo, y cómo han vivido el proceso, porque yo las experiencias que he tenido es que son mujeres que, por supuesto que no lo pasan bien, porque están sufriendo, pero que logran cerrar el ciclo, lo que tú dices, cerrarlo. Y el acompañamiento yo creo que es fundamental. Yo creo que hay de todo, yo creo que a ver, son situaciones dolorosas. Yo creo que negar de que acá hay una situación dolorosa, o cuando veamos ahora la tercera causal, que es la causa de violación. Sí, es que alcanzamos porque nos queda un minuto de programa. programa. Están haciendo seña que corte, sí, corte. Sí, pero dale nomás, dale. No, cuando uno se da cuenta de esto, se entiende que son situaciones dolorosas. ¿Ah? Y lo que es más importante es que uno tiene que saber de que el partido se juega acá en cómo uno los acompañe. Porque muchas veces nosotros los médicos decimos, sabe que no hay nada más que hacer, ¿para qué se va a controlar? No, váyase a la casa, no se preocupe. A esa gente hay que hacer los controles, incluso más controles que los habituales, hay que escuchar los latidos de su guagua, hay que conversarle, preguntarle por el nombre de su hijo a los papás, digamos, ver qué está pasando en la casa. O sea, es súper importante. Nosotros, yo creo que de las cosas que he aprendido con esta ley es que efectivamente, incluso yo creo que estaba haciendo un mal acompañamiento hasta ahora de gente que tenía niños con alguna malformación. Bueno, yo también, el ejemplo que pongo, mi gente que llegaron a decirme que les había mentido. Sí. O sea, la percepción de ellos quizás, porque uno se pone muy práctico muchas veces. Ahora, ya que nos quedan 20 segundos, no sé cuánto, decir solo un par de cosas de la tercera causal, que es la violación. Con el aborto, en el caso de una violación, nosotros tenemos 2 víctimas, a la madre que fue violada y a ese niño. ¿Ya? No solucionamos absolutamente nada. ¿Qué es lo que hay que hacer con la violación? Hay que buscar a los violadores, hay que enjuiciarlos, hay que encerrarlos. Proteger a la víctima, que no se la sigan violando. Hay que proteger a la víctima, hay que ver algún tratamiento psicológico. Eso tenemos que hacer. ¿Qué hicimos? Una ley con la cual nos quedamos tranquilos, decimos, solucionamos un problema. No solucionamos nada. De hecho, pusimos un problema anexo que no estaba un problema más encima, exactamente. Manuel, qué rápido se nos fue. Te voy a invitar a otro programa, parece, para que hablemos. Para hablar de otras cosas. Sí. Muchas gracias por venir. No, vamos a mandarle cariños a la Anita, tu señora. ¿No es cierto, Manuel? Me decías que estabas casado hace 23 años. 23 años, 23 años. Sí. Y a los 6 hijos, 6. 6 niños, de 21 a 4 años. 6 niños. Yo decía 5 niños, mi señora decía 6, aquí estamos. Mandan las mujeres siempre. Así que te felicito, de verdad. Muchas gracias por todo el trabajo además que estás haciendo, porque yo sé que trabajas activamente ayudando y acompañando y armando programas que ojalá vayan acompañando mejor a todas estas mujeres que están sufriendo. Muchas gracias por la invitación. ¿Ya? Y nosotros nos vemos en otro programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. Le agradecemos a Tinajas del Maule, que nos da un lindo regalo, un rico regalo en realidad, para nuestros invitados, un lindo vino, que se lo vamos a pasar después, y a Tienda Tere Giner, que me viste. Gracias, Tere, nos vemos la próxima semana.